El calor de Guadalajara era sofocante aquella mañana de julio. Las cortinas de mi pequeño departamento en el barrio de Tlaquepaque apenas se movían con la débil brisa que entraba por la ventana. Sentada frente a mi vieja máquina de coser Singer, intentaba terminar un vestido para doña Lucía, mi clienta más fiel desde que empecé mi negocio de costura hace 15 años, cuando Rodrigo, mi esposo, falleció de un infarto repentino. Miré el reloj de pared, un regalo de mi madre, que marcaba las 10:30. Suspiré mientras me secaba el sudor de la frente con un pañuelo bordado. A mis 58 años, cada día se volvía más pesado, pero nunca me quejaba. La vida me había enseñado a ser fuerte, especialmente después de quedarme viuda con una hija de 19 años que mantener y sin más apoyo que mis propias manos. «Vamos, Verónica, no te distraigas», me dije a mí misma mientras volvía a la costura. Mi teléfono vibró sobre la mesa. Era un mensaje del Banco Azteca. Normalmente no le prestaba atención inmediata a estas notificaciones, pero algo me hizo tomarlo. Quizás fue un presentimiento, esos que mi abuela Consuelo decía que nunca debían ignorarse. Estimada clienta, se ha realizado una transferencia desde su cuenta por la cantidad de 347,000 pesos a la cuenta. El aire abandonó mis pulmones de golpe. Sentí como si alguien me hubiera dado un puñetazo en el estómago. Esa cantidad era prácticamente todo lo que había ahorrado durante años. El dinero que guardaba para mi vejez, para alguna emergencia médica, para no ser una carga para nadie. Con manos temblorosas, entré a la aplicación del banco. Era cierto, mi cuenta de ahorros mostraba un saldo de apenas 4,356 pesos. El resto había sido transferido a una cuenta que reconocí de inmediato, la de Laura, mi única hija. «No puede ser», murmuré mientras las lágrimas comenzaban a nublar mi vista. Laura tenía acceso a mi cuenta porque yo misma se lo había dado cuando tuve problemas con la presión arterial el año pasado. «Por si me pasa algo, hija», le había dicho. Nunca imaginé que usaría esa confianza para robarme. Me levanté tan rápido que la silla cayó al suelo con estrépito. El calor ahora parecía insoportable. Intenté llamar a Laura, pero su teléfono sonaba y nadie contestaba. Insistí 5, 10, 15 veces. Nada. Tomé mi bolso y salí del departamento sin siquiera cerrar bien la puerta. El camión a la colonia Providencia, donde vivía Laura con su esposo Gustavo y mi nieto Miguel de 6 años, tardaba casi 1 hora. Durante todo el trayecto, sentía que mi corazón latía en mi garganta. El fraccionamiento donde vivían tenía una caseta de vigilancia. Don Pedro, el guardia que ya me conocía, me saludó con su habitual sonrisa. «Doña Vero, qué gusto verla. ¿Viene a ver al chamaquito? ¿Está Laura en casa, don Pedro?», pregunté, ignorando su pregunta. «Pues», su expresión cambió. «La señora Laura y el señor Gustavo salieron muy temprano con maletas. Pensé que usted sabría». Sentí que mis piernas se doblaban. Don Pedro debió notarlo porque se acercó rápidamente a sostenerme. «¿Se encuentra bien, doña? ¿Quiere un vaso con agua? ¿Y Miguel? ¿Mi nieto también se fue con ellos?» «No, doña. El niño está con la muchacha, la que lo cuida. Creo que se llama Sofía». Sin esperar más, caminé hasta la casa. Toqué el timbre varias veces hasta que Sofía, una joven de unos 20 años que trabajaba como niñera de Miguel, abrió la puerta. «Señora Verónica», dijo sorprendida. No sabía que vendría. «¿Dónde está mi hija?», pregunté entrando sin esperar invitación. «La señora Laura y el señor Gustavo salieron de viaje esta mañana. Me dijeron que volverían en 2 semanas y me dejaron dinero para cuidar a Miguel». 2 semanas. Se habían ido de viaje con mi dinero, dejando a su hijo con la niñera. La rabia me invadió completamente. «¿Y mi nieto?». «Está en su cuarto jugando videojuegos». Subí las escaleras sintiendo un dolor agudo en el pecho. Miguel estaba sentado en el suelo de su habitación, concentrado en su consola. Al verme, su rostro se iluminó. «Abuelita», exclamó, corriendo a abrazarme. Lo estreché contra mí, sintiendo que era lo único real y puro en ese momento de traición. «¿Dónde están tus papás, mi amor?», le pregunté, intentando que mi voz sonara normal. «Se fueron de vacaciones a la playa», respondió con naturalidad. Papá dijo que era un viaje especial para adultos. Quise gritar, pero me contuve por él. Miguel no tenía culpa de nada. «¿Te gustaría venir a pasar unos días a casa de la abuelita?», le propuse, improvisando.
Sus ojos brillaron. ¿De verdad? Puedo llevar mi Nintendo. Asentí, forzando una sonrisa. Media hora después, con una pequeña maleta preparada por Sofía, quien parecía aliviada de no tener que cuidar al niño por 2 semanas, Miguel y yo tomamos un taxi de regreso a mi departamento en Tlaquepaque. Durante el trayecto, mientras Miguel miraba fascinado por la ventana el bullicio de la ciudad, yo sentía que mi mundo se desmoronaba. ¿Cómo había podido Laura hacerme esto? ¿Qué clase de hija roba a su propia madre? Las preguntas se agolpaban en mi mente mientras las lágrimas amenazaban con escapar de mis ojos. El taxi se detuvo frente a mi edificio. Pagué con uno de los pocos billetes que me quedaban en la cartera, sintiendo un nudo en el estómago al pensar en mi nueva realidad económica. Subimos los 3 pisos por la escalera, ya que el elevador llevaba meses descompuesto. «Abuelita, ¿estás triste?», preguntó Miguel de repente, tomando mi mano mientras caminábamos por el pasillo. «No, mi cielo», mentí. «Solo estoy un poco cansada». Al entrar a mi departamento, lo primero que vi fue el vestido de doña Lucía, aún sin terminar. Tendría que seguir trabajando, ahora más que nunca. Pero por el momento, lo único que quería era tomar el teléfono y denunciar a mi propia hija por robo. Sin embargo, con Miguel mirándome con esos ojos inocentes, tan parecidos a los de Laura cuando era pequeña, supe que no podía hacerlo. Al menos, no todavía. Los días siguientes fueron como vivir en una especie de limbo. Por las mañanas, llevaba a Miguel a la escuela primaria cercana, donde logré inscribirlo temporalmente, explicando la situación, omitiendo, por supuesto, el robo. Por las tardes, cosía como nunca, aceptando todos los trabajos posibles mientras mi nieto hacía sus tareas o jugaba. Seguía intentando contactar a Laura sin éxito. Su teléfono ahora estaba completamente apagado, y sus redes sociales no mostraban actividad. Era como si mi hija y su esposo hubieran desaparecido de la faz de la tierra, llevándose consigo el fruto de mi trabajo de décadas. 5 días después de descubrir el robo, recibí la visita de Carmela, mi vecina y amiga desde que me mudé al edificio. «Te ves fatal, Vero», me dijo sin rodeos mientras servía café en la pequeña mesa de mi cocina. «¿Qué pasó? Y no me digas que nada porque te conozco desde hace 12 años». Miguel estaba en la sala viendo caricaturas. Bajé la voz y le conté todo a Carmela. «¡Válgame Dios!», exclamó tapándose la boca con las manos. «¿Y no has ido a la policía? ¿Y qué les digo? ¿Que mi propia hija me robó?». Las lágrimas que había contenido durante días comenzaron a fluir. Además, ¿qué pasaría con Miguel si denuncio a sus padres? Carmela me tomó de las manos. «Tienes que pensar en ti, Verónica. Ese dinero era tu seguridad». «Lo sé», suspiré. «Pero cada vez que pienso en hacer algo, miro a Miguel y...». «Entiendo», me interrumpió. «Pero al menos deberías consultar con un abogado. Mi sobrino Javier trabaja en un despacho jurídico. Podría ayudarte». Esa noche, después de acostar a Miguel, me senté en la pequeña sala con una taza de té de tila. El silencio del departamento solo era interrumpido por el sonido ocasional de un claxon en la calle o las risas provenientes del departamento de los Mendoza en el piso de arriba. Observé las fotos familiares que adornaban la pared. Laura en su graduación de la preparatoria. Laura con Gustavo el día de su boda. Yo cargando a Miguel recién nacido. Rodrigo y yo jóvenes, sonriendo a la cámara en Chapultepec durante nuestro viaje a la Ciudad de México. ¿En qué momento mi vida había tomado este rumbo? ¿Cuándo había perdido a mi hija sin darme cuenta? El teléfono sonó, sacándome de mis pensamientos. Era casi medianoche, así que me alarmé. Las llamadas a esa hora rara vez traen buenas noticias. «¿Bueno?», contesté con aprehensión. «Mamá». La voz de Laura sonaba entrecortada, como si estuviera llorando. Mi corazón se aceleró. Quería gritarle, reclamarle, pero me contuve. «¿Dónde estás? ¿Por qué me robaste?». «Mamá, por favor», sollozó. «Necesito tu ayuda. Es Miguel». «¿Miguel?», me confundí. «Miguel está aquí conmigo, durmiendo». Hubo un silencio breve. «¿Qué? ¿Cómo que está contigo? Fui a tu casa el día que descubrí lo que hiciste. Don Pedro me dijo que se habían ido con maletas. Me traje a Miguel conmigo». «Dios mío», murmuró. «No lo sabía. Sofía no me dijo nada». «¿Qué está pasando, Laura?», exigí, sintiendo que mi paciencia se agotaba. «¿Por qué me robaste? ¿Dónde estás?».
Estamos en Cancún, respondió después de unos segundos. Gustavo. Él tiene problemas, mamá. Debe mucho dinero a personas peligrosas. Me convenció de que si no pagábamos, nos harían daño, incluso a Miguel. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. ¿Y por eso decidiste robarme a mí? ¿A tu propia madre? No teníamos opción, exclamó. Pero ahora todo es peor. ¿Qué quieres decir? Gustavo apostó el dinero en un casino. Dijo que podría duplicarlo y así resolver todo. Pero lo perdió, mamá. Lo perdió todo. La sangre me hirvió. Mi yerno siempre había sido un irresponsable, pero esto superaba cualquier límite. ¿Y qué tiene que ver Miguel en todo esto? Dijiste que necesitabas ayuda por él. Laura rompió a llorar con más fuerza. Está enfermo, mamá. Muy enfermo. Empezó con fiebre hace 2 días, pero pensamos que era solo un resfriado. Hoy empezó a convulsionar y lo tuvimos que llevar al hospital. Los médicos dicen que tiene meningitis bacteriana. Sentí que el mundo se detenía. La meningitis era grave, potencialmente mortal. ¿Meningitis? Pero Miguel está aquí conmigo y está perfectamente bien. No, mamá, no es Miguel. Es nuestro otro hijo. La revelación me golpeó como un puñetazo. ¿Otro hijo? ¿Laura tenía otro hijo que yo no conocía? ¿De qué estás hablando? Hace 1 año, cuando fuimos a Playa del Carmen, conocimos a una pareja. La mujer estaba embarazada y no quería al bebé. Nos ofreció dárnoslo a cambio de dinero. Gustavo siempre quiso un segundo hijo, pero yo no podía después de las complicaciones con Miguel. ¿Compraron un bebé? Pregunté, incrédula. No lo digas así, por favor. Lo adoptamos, pero de manera privada, sin papeles oficiales. Se llama Daniel y tiene 8 meses. Mi mente intentaba procesar toda esta información. Mi hija no solo me había robado, sino que había estado ocultándome la existencia de un nieto durante meses. El hospital quiere un depósito de 150,000 pesos para empezar el tratamiento, continuó Laura. No tenemos ese dinero, mamá, y sin papeles oficiales de Daniel no podemos acceder a servicios médicos públicos. Gustavo desapareció cuando supo lo grave que estaba el bebé. Me dejó sola en el hotel con Daniel. ¿Me estás pidiendo más dinero?, pregunté, sintiendo una mezcla de incredulidad y rabia. ¿Después de llevarte todos mis ahorros? Sé que no lo merezco. Su voz se quebró. Pero es un niño inocente, mamá. Tu nieto. Si no recibe tratamiento, podría morir. Por favor, te lo suplico. Me quedé en silencio, sintiendo el peso de la situación sobre mis hombros. Un bebé enfermo, una hija desesperada, y yo, sin los recursos que una vez tuve, debiendo decidir si perdonar la traición más dolorosa de mi vida para salvar a un nieto que ni siquiera sabía que existía. Mándame la dirección del hospital, dije finalmente. Tomaré el primer autobús a Cancún mañana. Colgué sin esperar respuesta, sabiendo que acababa de comprometerme a algo que no estaba segura de poder cumplir. El amanecer me encontró con los ojos abiertos, mirando al techo de mi habitación. No había dormido nada. La revelación de Laura, la enfermedad del bebé que no conocía, la traición, el dinero perdido, todo daba vueltas en mi cabeza como un torbellino imparable. Lo primero que hice fue llamar a Carmela para pedirle que cuidara de Miguel. Le expliqué brevemente la situación, omitiendo algunos detalles como la adopción irregular de Daniel. Voy para allá, dijo sin dudar. Y ya hablé con Javier. Dice que puedes denunciar el robo, incluso si es tu hija. Gracias, pero ahora lo importante es el bebé, respondí, sintiendo una extraña calma después de la tormenta emocional de la noche. Preparé una pequeña maleta mientras Miguel aún dormía. No tenía mucho dinero, pero tenía algunas joyas que Rodrigo me había regalado durante nuestro matrimonio, incluyendo un anillo de diamantes que guardaba como recuerdo de nuestro aniversario de plata. Nunca pensé que tendría que venderlas, pero la vida da giros inesperados. Cuando Carmela llegó, le expliqué a Miguel que su hermanito estaba enfermo y que yo tenía que ir a ayudarlo. Sus ojos se abrieron con sorpresa. ¿Tengo un hermanito?, preguntó confundido. ¿Por qué nunca lo he visto? Es un bebé muy pequeñito que vive lejos, improvisé, evitando la mirada inquisitiva de Carmela. Pronto lo conocerás, pero ahora tienes que portarte bien con tía Carmela, ¿sí? El viaje en autobús a Cancún duró casi 24 horas. Durante ese tiempo, pensé en todas las opciones posibles. Podría vender mis máquinas de coser, tal vez pedir un préstamo al banco, aunque sin mi historial de ahorros sería difícil que me lo concedieran.
O quizás vender el departamento, que aunque pequeño, era mi único patrimonio seguro. La terminal de autobuses de Cancún estaba llena de turistas con shorts y playeras coloridas. El calor húmedo me golpeó al bajar del vehículo refrigerado. Tomé un taxi directamente al Hospital Galenia, donde Laura me había dicho que estaba Daniel. El hospital era moderno y evidentemente caro. En la recepción, pregunté por el bebé. ¿Es usted familiar?, preguntó la recepcionista. Soy su abuela, respondí, sintiendo extraño decir esas palabras sobre un niño que no conocía. Me indicaron la habitación en el tercer piso. Con cada paso que daba por el pasillo aséptico, mi corazón latía más fuerte. ¿Cómo sería este nieto desconocido? ¿Se parecería a Miguel cuando era bebé? ¿A Laura? ¿A sus padres biológicos? Al abrir la puerta, vi a Laura sentada junto a una incubadora. Estaba demacrada, con ojeras profundas y el pelo recogido descuidadamente. Al verme, se levantó de un salto. «Mamá», murmuró, y rompió a llorar. No me moví para abrazarla. Mi cuerpo no respondía a ese impulso maternal que siempre había tenido hacia ella. En su lugar, me acerqué a la incubadora. Allí estaba Daniel, un bebé pequeño conectado a varios monitores y con una vía intravenosa en su bracito. Tenía el pelo negro y rizado y la piel morena clara. No se parecía físicamente a nuestra familia, pero al verlo, sentí una punzada en el corazón. Era solo un bebé inocente, ajeno a todas las malas decisiones adultas que lo rodeaban. «¿Cómo está?», pregunté, sin apartar la mirada del pequeño. «Mejor que ayer», respondió Laura limpiándose las lágrimas. «Los antibióticos están funcionando, pero necesita continuar el tratamiento al menos una semana más». «¿Y el dinero?». Conseguí que me dieran 24 horas más para hacer el depósito, diciéndoles que mi madre venía en camino. Hizo una pausa. No sabía qué más hacer, mamá. Finalmente la miré a los ojos, esos ojos que conocía desde que parpadearon por primera vez en la sala de partos del Hospital Civil de Guadalajara hace 34 años. Mi niña, mi única hija, ahora una mujer que había tomado decisiones terribles. «¿Por qué, Laura?», pregunté en voz baja para no alterar a Daniel. «¿Por qué me robaste? ¿Por qué me ocultaste a este niño?». Se sentó, hundiendo el rostro entre las manos. Gustavo cambió después de que perdió su trabajo en la constructora hace 2 años. Empezó a beber, a apostar, se metió con gente peligrosa, prestamistas que cobraban intereses imposibles. Cuando me dijo que debíamos conseguir dinero o nos harían daño, pensé en pedirte prestado, pero él dijo que nunca sería suficiente. «Pudiste hablarme, contarme lo que pasaba», le recriminé. «Tenía vergüenza, mamá, y miedo, mucho miedo. ¿Y el niño? ¿Por qué ocultármelo? Sabía que no aprobarías cómo lo obtuvimos. Fue idea de Gustavo. Dijo que ya que no podíamos tener más hijos, esta era la solución. La mujer solo quería dinero para irse a Estados Unidos. Nos dio al bebé sin hacer preguntas». Cerré los ojos, intentando controlar la ira que sentía. «¿Dónde está Gustavo ahora?». «No lo sé», respondió, y pude ver que decía la verdad. «Se fue antier y no ha vuelto. Se llevó mi celular, mi cartera, todo. Solo me dejó la llave de la habitación del hotel». Un médico entró en ese momento. Nos explicó que Daniel estaba respondiendo al tratamiento, pero que necesitaba quedarse hospitalizado al menos 10 días más. El costo total sería de aproximadamente 380,000 pesos. Cuando el doctor se fue, Laura me miró con desesperación. «No sé qué hacer, mamá. Si no pagamos, lo trasladarán a un hospital público, pero allí pedirán documentos que no tenemos. Y si investigaran cómo obtuvimos a Daniel, podría ir a la cárcel por tráfico de menores». No lo dijo, pero ambas lo sabíamos. Me acerqué nuevamente a la incubadora. Daniel había abierto los ojos, de un color café oscuro que me recordaban a los de mi padre. Me miró fijamente, como si entendiera quién era yo, como si me suplicara que no lo abandonara. En ese momento tomé mi decisión. «Voy a vender mi departamento», dije sin apartar la mirada del bebé. «Es lo único que me queda de valor suficiente». «Mamá, no puedes hacer eso. ¿Dónde vivirás?». «Eso debiste pensarlo antes de robarme», respondí con dureza. «Llamaré a mi amiga Esperanza, que es agente inmobiliario. Con suerte, podrá conseguir un comprador rápidamente». Laura comenzó a llorar nuevamente. «Lo siento tanto, mamá. Te juro que te devolveré cada peso. No hago esto por ti», la corté. «Lo hago por Daniel y por Miguel.
Ellos no tienen la culpa de tener una madre como tú. Mis palabras la golpearon como bofetadas, pero no me importó. Por primera vez en mi vida, estaba siendo completamente honesta con mi hija. Cuando Daniel esté mejor, iremos a registrarlo legalmente como tu hijo. Y luego tú y yo tendremos una larga conversación sobre el futuro. Salí de la habitación para hacer la llamada a Esperanza, dejando a Laura sollozando junto a la incubadora. Mientras marcaba el número, sentí una lágrima rodar por mi mejilla. Estaba a punto de perder el hogar donde había vivido los últimos 15 años de mi vida, donde guardaba los recuerdos de Rodrigo, donde había construido mi pequeño negocio de costura. Pero al pensar en Daniel, en sus ojos confiados mirándome, supe que no tenía otra opción. Los niños siempre habían sido mi debilidad, y ahora tenía 2 nietos que dependían de mí, aunque uno de ellos ni siquiera sabía que existía hasta hace unas horas. 3 meses después, la vida había dado un giro completo. Mi pequeño departamento en Tlaquepaque ya no me pertenecía. Ahora vivía en un cuarto rentado en la casa de Carmela, donde apenas cabían mi cama individual, un ropero pequeño y mi máquina de coser. La venta del departamento había sido rápida gracias a Esperanza, quien incluso redujo su comisión para ayudarme. El dinero alcanzó para pagar el tratamiento de Daniel y para contratar a un abogado que nos ayudó a registrarlo legalmente como hijo de Laura, mediante un proceso que prefiero no recordar por la cantidad de mentiras que tuvimos que decir. Daniel se recuperó completamente. Era un bebé sano y risueño que ahora vivía con Laura en un pequeño departamento en Zapopan, muy diferente a la casa lujosa que tenían antes. Miguel también estaba con ellos, adaptándose a la nueva realidad de tener un hermano pequeño. De Gustavo no habíamos vuelto a saber nada. La policía lo buscaba por abandono de familia, pero parecía haberse esfumado. Laura había conseguido trabajo como recepcionista en una clínica dental. Su sueldo apenas alcanzaba para mantener a los niños, pero por primera vez en su vida adulta estaba asumiendo responsabilidades. Yo seguía cosiendo, ahora con más ahínco que nunca. Había conseguido algunos clientes nuevos gracias a las recomendaciones de Carmela, y poco a poco estaba reconstruyendo mis ahorros, aunque sabía que tomaría años, tal vez décadas, recuperar lo perdido. Esa tarde de octubre, mientras terminaba un vestido de quinceañera, sonó mi teléfono. Era Laura. «Mamá, ¿puedes venir a cenar hoy? Los niños quieren verte». Nuestras conversaciones seguían siendo tensas, limitadas a lo esencial. La herida de la traición continuaba abierta, aunque ya no sangraba como antes. «Llegaré a las 7», respondí secamente. Al llegar al departamento de Laura, Miguel corrió a abrazarme como siempre. Daniel, que ya gateaba con destreza, se acercó sonriendo y balbuceando algo que sonaba vagamente a «abuela». La cena fue sencilla, sopa de fideos y quesadillas. Mientras comíamos, Laura parecía nerviosa, jugando con su servilleta y evitando mi mirada. «Tengo algo para ti, mamá», dijo finalmente, levantándose para buscar algo en un cajón. Volvió con un sobre que puso delante de mí. «¿Qué es esto?», pregunté. «Ábrelo, por favor». Dentro había una libreta de ahorros a mi nombre del Banco Azteca, con un depósito inicial de 5,000 pesos. «Es el primer pago», explicó Laura. «Te depositaré lo mismo cada mes hasta devolverte todo lo que te quité». La miré sorprendida. Con su sueldo, apenas le alcanzaría para vivir si me daba esa cantidad mensualmente. «Laura, no tienes que...». «Sí tengo que hacerlo, mamá», me interrumpió. «No solo por el dinero, sino porque necesito reparar lo que hice. Necesito que mis hijos vean que su madre asume las consecuencias de sus errores». Por primera vez en mucho tiempo, vi a la Laura que yo había criado, no a la mujer que me había traicionado. «Los niños necesitan ese dinero», argumenté. «Los niños necesitan una abuela, y yo necesito a mi madre». Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Te fallé de la peor manera posible. Nunca podré perdonarme por lo que hice, pero necesito saber que algún día tú podrás perdonarme». Miguel y Daniel nos observaban en silencio, como si entendieran la importancia del momento a pesar de su corta edad. Miré a mis nietos y luego a mi hija. El dolor seguía ahí, la confianza rota, el futuro incierto. Pero también estaba el amor, ese amor terco y resistente que sobrevive incluso a las peores tormentas. «Voy a guardar este dinero», dije finalmente, tomando la libreta. «Y cuando sea suficiente, compraremos una casa.
una donde quepamos todos. Laura me miró sin comprender. ¿Todos? Tú, los niños y yo, aclaré. Este cuarto rentado es demasiado pequeño, y tu departamento también lo será cuando los niños crezcan. Necesitamos un lugar donde reconstruir nuestra familia. Pero eso tomará años, dijo Laura. Tenemos tiempo, respondí, sintiendo que por primera vez en meses había esperanza en mi corazón. Y tenemos algo más importante que el dinero. Tenemos la oportunidad de empezar de nuevo. Esa noche, mientras arropaba a mis nietos antes de irme, Laura había insistido en que me quedara un rato más. Miguel me hizo una pregunta que me dejó pensando. «Abuelita, ¿por qué ayudaste a mi mamá después de que te quitó tu dinero?» Me senté en el borde de su cama, buscando las palabras adecuadas para explicarle algo tan complejo a un niño de 6 años. Porque a veces, mi cielo, el amor es más fuerte que el enojo. Y porque tú y Daniel me necesitaban. ¿Tú y mamá ya no están enojadas?, insistió. Estamos aprendiendo a perdonarnos, respondí con honestidad. A veces las personas que más amamos son las que más nos pueden lastimar. Pero también son las únicas. New Esther A. Estamos aprendiendo a perdonarnos, respondí con honestidad. A veces las personas que más amamos son las que más nos pueden lastimar, pero también son las únicas por las que vale la pena el esfuerzo de reconstruir lo que se rompió. Miguel asintió, como si entendiera perfectamente lo que le decía, aunque seguramente captaba más el sentimiento que el concepto. «Te quiero, abuelita», murmuró mientras se acomodaba en la almohada. «Y yo a ti, mi vida», le respondí, besando su frente. En la habitación contigua, Daniel ya dormía plácidamente en su cuna. Me acerqué para observarlo. Era increíble cómo en tan poco tiempo, este niño que ni siquiera llevaba mi sangre, se había convertido en una parte tan importante de mi corazón. Le acaricié suavemente la mejilla y él sonrió en sueños. Cuando salí al pasillo, encontré a Laura esperándome. «Gracias por estar aquí, mamá», dijo en voz baja. «Los niños te adoran». «Y yo a ellos», respondí sinceramente. Nos quedamos en silencio un momento, un silencio que ya no estaba cargado de reproches y dolor como antes, sino de un entendimiento tácito de que el camino hacia la reconciliación sería largo, pero no imposible. «¿Quieres un café antes de irte?», ofreció Laura. «Sí, me gustaría», acepté, sorprendiéndome a mí misma. En la pequeña cocina, mientras Laura preparaba el café, observé las fotografías que había colocado en el refrigerador con imanes. Miguel en su primer día de escuela en Zapopan, Daniel sentado en su sillita de bebé y una foto antigua de Laura conmigo, cuando ella tenía unos 12 años, ambas sonriendo frente a la Catedral de Guadalajara. Encontré esa foto entre mis cosas cuando estaba empacando para mudarnos, explicó Laura al notar mi mirada. «Fue el día que me llevaste por primera vez a la Feria Internacional del Libro, ¿recuerdas?» «Claro que lo recuerdo», sonreí levemente. «Estabas tan emocionada que no podías decidir qué libro comprar con tu dinero. Y tú me dijiste que podía elegir 2, aunque sabía que habías estado ahorrando para comprarte una blusa que te gustaba». El recuerdo me golpeó con fuerza. Era cierto. Siempre había puesto a Laura por delante de mis propias necesidades o deseos. Era lo que mi madre había hecho por mí, y lo que yo creía que debía hacer por mi hija. «Siempre fuiste una buena madre», continuó Laura, entregándome una taza de café. «La mejor que alguien podría desear. Por eso me duele tanto haberte fallado así». Tomé un sorbo del café, sintiendo el calor reconfortante bajar por mi garganta. «¿Sabes qué es lo más difícil para mí, Laura? No es el dinero. Es que rompiste mi confianza. Y sin confianza, es muy difícil reconstruir una relación». «Lo sé», asintió, sentándose frente a mí. «Por eso quiero devolverte cada peso, aunque me tome años. No es solo por el dinero en sí, sino por lo que representa. Quiero que veas que puedes volver a confiar en mí». La miré a los ojos, esos ojos tan parecidos a los de su padre, y vi la sinceridad en ellos. También vi el cansancio, las preocupaciones, el peso de la culpa que cargaba. «¿Has sabido algo de Gustavo?», pregunté, cambiando un poco el tema. Su expresión se ensombreció. «La policía cree que pudo haber cruzado a Estados Unidos. Encontraron su carro abandonado cerca de Reynosa. ¿Cómo te sientes con eso?». Laura se encogió de hombros. «Al principio estaba furiosa, luego desesperada. Ahora creo que es mejor así. Gustavo no era un buen hombre, mamá.
Me costó mucho tiempo darme cuenta, pero lo que me hizo hacer, lo que nos hizo a todos, no hay excusa para eso. Extendí mi mano sobre la mesa y tras un momento de duda, tomé la suya. Era la primera vez que teníamos contacto físico desde aquel día en el hospital. Eres fuerte, Laura. Siempre lo has sido. Y ahora tienes 2 razones poderosas para seguir siéndolo. Una lágrima rodó por su mejilla. A veces tengo tanto miedo, mamá. Miedo de no poder mantenerlos, de fallarles como les fallé a ti y a Gustavo, de no ser la madre que merecen. Todos tenemos miedo, le aseguré. Pero lo importante es no dejar que ese miedo nos paralice o nos haga tomar malas decisiones. Cuando tu padre murió, yo estaba aterrada. No sabía cómo iba a mantenerte, cómo iba a seguir adelante sin él, pero cada mañana me levantaba y hacía lo que tenía que hacer. Y tú también puedes hacerlo. Nos quedamos conversando hasta tarde, recordando momentos del pasado, hablando de los niños, haciendo planes tentativos para el futuro. No mencionamos el dinero ni la traición. Esas heridas necesitarían más tiempo para sanar completamente. Cuando finalmente me despedí, Laura me abrazó brevemente. Fue un abrazo torpe, inseguro, pero era un comienzo. «Te quiero, mamá», susurró. «Yo también te quiero, hija», respondí, y por primera vez en meses, esas palabras no me supieron amargas en la boca. Un año después, seguía viviendo en el cuarto rentado de Carmela, pero pasaba la mayor parte de mi tiempo en el departamento de Laura con mis nietos. Miguel ya estaba en segundo de primaria y se había adaptado bien a su nueva escuela. Daniel, que ya caminaba y hablaba algunas palabras, me recibía cada vez con gritos de alegría y abrazos. Laura había conseguido un mejor trabajo como asistente administrativa en una empresa de seguros y seguía depositando religiosamente en mi cuenta de ahorros cada mes. A veces eran 5,000 pesos. A veces menos cuando tenía gastos extraordinarios con los niños, pero nunca fallaba. Yo había ampliado mi negocio de costura. Ahora tenía 2 máquinas. Una la había comprado usada con parte de mis nuevos ahorros y había comenzado a dar clases de costura los sábados, lo que me proporcionaba un ingreso extra. Un domingo, mientras celebrábamos el cumpleaños número 8 de Miguel con una pequeña fiesta en el parque cercano al departamento de Laura, mi hija me llevó aparte mientras los niños jugaban con otros pequeños invitados. «Tengo una noticia, mamá», dijo con una sonrisa nerviosa. «Me ofrecieron un ascenso en el trabajo. Sería coordinadora del departamento, con un aumento de sueldo importante». «Eso es maravilloso, Laura», exclamé sinceramente feliz por ella. «Hay algo más», continuó. «Estuve averiguando, y con mi nuevo sueldo y lo que hemos ahorrado entre las dos, podríamos solicitar un crédito hipotecario para una casa pequeña. No sería nada lujoso, pero tendría 3 recámaras. Una para los niños, una para mí y una para ti. Si todavía quieres que vivamos juntos». La proposición me tomó por sorpresa. Habíamos hablado de esa posibilidad hace meses, pero más como un sueño lejano que como un plan concreto. «¿Estás segura, Laura? ¿No preferirías tener tu propio espacio?» «Estoy segura», afirmó con decisión. «Los niños te necesitan, y yo también. Además», añadió con una pequeña sonrisa, «así podremos ahorrar más rápido para devolverle a Daniel lo que gastamos en su tratamiento. Quiero que cuando cumpla 18 años tenga un fondo para su educación, igual que estamos haciendo para Miguel». Miré hacia donde jugaban mis nietos. Miguel empujaba cuidadosamente el columpio donde Daniel reía a carcajadas, con ese sonido cristalino que solo los niños pequeños pueden producir. La vida había dado un giro completo, ciertamente. Había perdido mis ahorros, mi departamento, la seguridad que tanto me había costado construir. Pero de alguna manera había ganado algo más valioso: una familia más unida, una hija que estaba aprendiendo de sus errores, y 2 nietos que llenaban mis días de alegría. «Me encantaría vivir con ustedes», respondí finalmente. Laura sonrió, y pude ver en esa sonrisa a la niña que había criado, a la joven que se había perdido en el camino y a la mujer que estaba encontrando su propio sendero de nuevo. Más tarde, mientras recogíamos las cosas de la fiesta, Miguel se acercó a mí con una expresión seria. «Abuelita, ¿es cierto que vas a vivir con nosotros?» «Mamá me lo contó». «Sí, mi cielo. ¿Te parece bien?» «Me parece genial», exclamó, abrazándome con fuerza. «Así podrás contarme cuentos todas las noches y enseñarme a coser como tú,
y podré ayudarte con tus vestidos. Y también tendrás que ayudarme a cuidar a tu hermanito, le recordé. Claro, eso también, asintió con seriedad de adulto. Somos una familia, ¿verdad? Tú, mamá, Daniel y yo. Sí, Miguel. Somos una familia, confirmé, sintiendo que esas palabras encerraban una verdad profunda que iba más allá de los lazos de sangre o las circunstancias que nos habían unido. Mientras caminábamos de regreso al departamento bajo el sol poniente de Guadalajara, con Laura cargando a un somnoliento Daniel y Miguel saltando adelante de nosotras, pensé en todo lo que habíamos pasado. El dolor, la traición, el perdón incipiente, la reconstrucción lenta pero constante de nuestra relación. No sabía qué nos deparaba el futuro, si algún día recuperaría completamente mi confianza en Laura, si la herida dejaría de doler del todo, si la casa que planeábamos comprar se convertiría en el hogar que todos necesitábamos. Pero por primera vez en mucho tiempo sentía esperanza. Una esperanza real, tangible, que se reflejaba en las risas de mis nietos y en los pequeños gestos cotidianos de reconciliación entre mi hija y yo. Al final, quizás eso era lo más valioso que había descubierto en este doloroso camino, que el amor familiar, a pesar de sus imperfecciones y sus heridas, tiene una capacidad asombrosa para renacer de sus propias cenizas, como el ave fénix de los cuentos que le leía a Laura cuando era pequeña, como la vida misma, que siempre encuentra la manera de florecer, incluso en los terrenos más áridos y devastados. Y mientras Miguel tomaba mi mano y Laura me sonreía por encima del hombro de Daniel dormido, supe con certeza que valía la pena seguir luchando por ese renacimiento, día tras día, con la misma tenacidad con la que había enfrentado cada desafío en mi vida, porque al final, para bien o para mal, eso es lo que significa ser familia,